Hoy día empezamos un tema, una clase diferente de artrópodos. Hemos visto en las clases anteriores lo referente a la clase insecta. Recuerden, la clase insecta tiene 3 pares de patas, ¿no? Eso es una característica fundamental, mientras que ahora acá en arácnida ya tenemos los artrópodos de este grupo, de esta clase, tienen 8 patas. Además, el cuerpo de la clase insecta está bien, cabeza, tórax y abdomen. Aquí no. Generalmente o es un solo soma, como vamos a ver en algunos, o de lo contrario, está dividido solamente en céfalo, tórax y abdomen. En la clase arácnida tenemos araneída, que es lo que corresponde a arañas, que lo vamos a ver al final del curso, y lo que es ácaros y garrapatas, que sí las vamos a tratar ahora. Entonces empezaremos con ácaros. Uno de los ácaros más conocidos a través de la historia de la medicina es el ácaro Sarcoptes scabiei, que produce la sarna humana. Esta enfermedad, muy conocida desde antiguo también, es una infección de la piel causada por este ácaro y que se considera de transmisión incluso de persona a persona, sexual, enfermedad que se da en forma familiar, enfermedad que se da por el hacinamiento y por la falta de higiene. Entonces, todas las personas que generalmente son abandonadas o con escasos recursos económicos sufren esta enfermedad. Sin embargo, también puede dar en otro tipo de personas. La época de los hippies fue una época en que esta enfermedad aumentó en ellos porque no querían bañarse, etcétera, ¿no? Entonces, y vivían hacinados. Esta enfermedad se hizo muy común. El Sarcoptes scabiei, hablaremos primero del Sarcoptes, es un artrópodo que solo tiene un soma, un solo cuerpo, es microscópico, mide 300 micras más o menos, y tiene 4 pares de patas. Acá estamos 2, 4, 6, 8 pares de patas. Y esto que parece cabeza, en realidad no es la cabeza, sino es el capítulo, se llama así, que comprende los palpos y quelíceros, ¿no? Entonces esto parecía una cabeza, pero no es. Entonces, esto solamente es el cuerpo. Y en este caso, esta es una hembra. La hembra se diferencia del macho en que, miren, estos 4 pares de patas anteriores terminan en una ventosa. No sé si se puede ver, creo que no, acá sí la podemos ver. Miren, este es otro ácaro, pero nos permite ver con detalle acá las ventosas, ¿no? Y acá también tenemos un Sarcoptes scabiei donde no se ven bien las ventosas, pero hemos puesto este otro. Pero estas son las ventosas, son como unas copillas en la terminación de la cerda, mientras que las cerdas posteriores terminan solamente en cerdas, en punta, ¿no? Esa es la principal característica entonces de la hembra. En el caso del macho, tiene igual las anteriores terminados en copas o ventosas, pero el tercer par, el cuarto par también termina en copas. O sea, este último también termina en copas. Solo el tercer par termina en cerdas. Esa es la diferencia entre hembras y machos, y además el macho es un poquito más pequeño. Entonces, estas son las características del Sarcoptes scabiei. Además que presenta algunas espinas, aquí tiene espinas, y también cerdas. Este ácaro, como digo, microscópico, tiene un ciclo que es el siguiente. Este es un parásito de la piel, como ustedes saben. Entonces la hembra
cuando está grávida, cuando está fecundada ya por el macho, empieza a hacer un túnel. Acá está el túnel. Y en su trayecto va dejando huevecillos. Entonces esta hembra que entró acá y se queda en el extremo del túnel, formando lo que finalmente se adelgaza esta parte y se nota algo transparente, y eso es lo que se llama la vesícula perlada. La vesícula perlada y el surco arcarino entonces son elementos importantes en el diagnóstico. Bueno, pero los huevos se quedan ahí en el canal y estos huevecillos se eclosionan, van a eclosionar y va a salir una larva hexápoda. ¿Por qué larva hexápoda? Porque miren, tiene 1, 2, 3 pares de patas nada más, ¿ya? Entonces esa es una larva hexápoda que eclosiona en unos 2 a 3 días, como ven ahí. Una vez que esta larva hexápoda ya está ha salido del huevo, comienza a romper el techo del túnel para salir a la superficie. Cuando sale a la superficie se convierte ya en una ninfa octópoda. Y aquí tenemos que mencionar algunas características de por qué se llama larva hexápoda en ninfa octópoda. En realidad es una metamorfosis incompleta, es decir, debería pasar por los estadios de huevo, ninfas y adultos. Sin embargo, esto no le podemos llamar ninfa al primer estadio aparentemente ninfal, no le podemos llamar ninfa. ¿Por qué? Porque la definición de ninfa es que sea morfológicamente semejante al adulto, excepto en el tamaño y en el aparato reproductor. Entonces, si tiene 3 pares de patas, no es igual que el adulto, que tiene 4 pares de patas. Por eso le llaman larva hexápoda. Y aquí, esta es la ninfa octópoda, que sí ya tiene los 4 pares de patas, igual que el adulto. Y en pocos días, 4 a 7 días, se convierte en un adulto. Hembras y machos. Los machos, miren, son más pequeños, de 0.2 a 0.25 milímetros, y, o sea, de 200 micras a 250 micras, y este es alrededor de 300 micras a 450 micras. O sea, no es visible a simple vista, en resumen, ¿no? Y entonces ahí estamos las hembras, 1 o 2 meses están las hembras adultas colocando huevos. Como ven, es en el estrato córneo de la piel donde se desarrollan estos ácaros. Y lo que sirve de alimento para estos ácaros es el estrato córneo. Estas células queratinizadas son parte de su alimento. Ellos secretan una saliva que disuelve estas células y ese líquido es absorbido por los ácaros, ¿no? Bien. Ahora sí, entonces tenemos huevo, larva hexápoda, ninfa octópoda y adulto. Ese es el ciclo. Veamos, entonces ahora sí. ¿Cuál es la clínica de sarna humana? En primer lugar, siempre hay un antecedente familiar. Alguien más tiene la enfermedad. O la mamá. Cuando viene un niño, por ejemplo, nosotros siempre examinamos también a la mamá, porque generalmente la mamá también está infectada, ¿no? Sobre todo si es un niño pequeño. Si es un niño ya mayor, los otros hermanitos son los que suelen tener la enfermedad. Entonces hay un antecedente familiar. Y si la mamá está infectada, el padre también va a estar infectado. Otra característica importantísima es el prurito nocturno. Es un prurito intenso durante la noche que desespera porque aumenta la temperatura del cuerpo y el ácaro se activa y entonces comienza a hacer sus túneles y viene el prurito. Tiene una distribución topográfica. ¿Qué significa esto? Que hay zonas preferidas por este ácaro, sobre todo las zonas de piel que son suaves, delgadas. Por ejemplo, es común entre los dedos, en la base de los dedos, en el espacio interdigital, allí suele aparecer esta enfermedad. O en la cara interna de las muñecas, que es también una zona, o debajo del surco mamario, o en el abdomen en general. En las ingles también es importante la presencia. En la espalda suele estar a nivel de la escápula, esa es la zona que suele molestar. Y en los muslos, en la cara interna de los muslos, también suele presentarse, al igual que los tobillos.
Esta enfermedad no ataca la cara, ni las palmas, ni las plantas de los pies. En ese sentido es selectivo, salvo casos extraordinarios, pero lo común es que las palmas de las manos y las plantas de los pies están exentas de infección. Entonces, esto es una característica importante, la topografía, para poder hacer el diagnóstico, porque el diagnóstico es fundamentalmente clínico. Ustedes tienen que aprender a hacer el diagnóstico de SAP. Luego se suele ver el surco acarino y la vesícula perlada. Esa es otra característica, pero para esto se necesita una luz potente y una lupa que aumente en buena cantidad la imagen. Entonces los dermatólogos tienen este aparatito con mucha luz y con la lupa, y se puede ver el surco acarino o a veces la vesícula perlada. Luego se puede ver pápulas, ¿no? Hay unas pápulas pruriginosas y a veces hay escoriaciones por el rascado. Se ve como cuando uno se hace un raspado con una aguja en la piel, queda como puntitos hemáticos, ¿no? Entonces se llama costras hemáticas puntiformes. Eso también es importante, pero no es por el ácaro, sino es el rascado intenso que se hace la persona. En estas lesiones pues son clínicas, ¿no? Pero para hacer el diagnóstico clínico también nos ayuda la parte clínica, lo que estamos viendo acá, pero además la escarificación de la piel y la búsqueda microscópica de adultos, huevos y restos. Pueden ser patas, ¿no? A veces se ven las patas y eso permite hacer el diagnóstico, o huevos, o lo más común es encontrar adultos, o podemos encontrar larvas hexapodas. No encontramos en los surcos acarinos, podemos encontrar solamente las hembras o los huevos, o a veces larvas, pero en la parte externa de la piel, se llama población superficial, están las hembras, machos, etc. Entonces cuando uno escarifica, es decir, como que hace una limpieza de la piel con un bisturí, puede ser una hoja de bisturí, raspa, y todo eso se recoge en una laminilla para usar el microscopio. A veces es necesario utilizar el hidróxido de potasio, unas gotitas de hidróxido de potasio, para disolver las escamas, y entonces se ven con mayor facilidad los acros. Otra característica importante, la vamos a ver después en las láminas, es que presentan estos acantosis y liquenificación, que es un engrosamiento de la piel. Vamos a ver eso después, pero eso también ayuda al diagnóstico, ¿no? Miren, estas lesiones papulares son típicas de la escabiosis. Aquí en la cara interna de las muñecas, miren estas lesiones, aquí se ven muy pruriginosas. En la escápula también se suele ver estas lesiones. Y miren, bueno, acá esta piel está liquenificada, ¿no? Con estas escoriaciones, y acá están los ácaros. Aquí vamos a encontrar los ácaros. Esta también es la cara interna de la mano, ¿no? Con estas lesiones que a veces por el rascado ya se hacen más grandes. Acá vemos también entre los dedos, es común esto de los ácaros, ¿no? Hay que diferenciar más bien de hongos que también pueden presentarse en esta zona. Esto ya es una exageración, probablemente es una persona diabética y que ya las lesiones se hacen mucho más intensas por el rascado. Esta es otra forma también menos intensa. Pero esto sí es típico y ustedes tienen que aprender. Miren, que este es un niño y tiene lesiones en la cara. Yo les he dicho que las lesiones solamente son en el cuerpo, pero no en la cara, ni en la planta de los pies, ni en la palma de las manos. Sin embargo, en lactante se puede ver esto en la cara, ¿no? Aquí hay lesiones, y miren, estas son las costras hemáticas puntiformes del rascado que se hace, ¿no? O por acá ya hay surco acarino, pero acá este es rascado. Entonces,
Eso siempre alrededor del abdomen, siempre hay que examinar a la paciente. Entonces esto es típico en los niños. Miren, esta es una lesión pruriginosa que no deja tranquilo al niño. Y esto es lo que le decía, que hay en primer lugar, una liquenificación. La piel está liquenificada, o sea, como líquen, que engrosada, ¿no? Muy gruesa, sobre todo en los pliegues. Y acá este es un corte histológico donde se ve el ácaro, ¿no? Este es un ácaro cortado, ¿no?, en corte transversal de la piel, igualmente acá. Y este aumento de los queratinocitos, o se llama acantosis. La acantosis es el aumento del estrato córneo de la piel, ¿no?, que aumenta mucho más, ¿no? Eso es acantosis. Entonces esto es lo que se suele ver en un corte histológico en la sarna humana. Y este es el ácaro metido acá. Se suele ver a veces sus espinas, ¿no? Acá le ven como una espina, y parte de su aparato reproductor también se puede observar acá. Bien, entonces este es el corte histológico en una biopsia de piel. Y acá también, miren, esto que es la acantosis, y además hay hiperkeratosis y una piel liquenificada porque se engruesa notablemente. Y acá está el ácaro cortado también transversalmente. Este es corte aquí de Arequipa, me obsequiaron de patología, pero se perdió esa lámina, no sé quién se la llevó a los chicos. Siempre se pierden las láminas, ¿no?, en el laboratorio. Esto más bien es de internet, pero es lo mismo. Bien, entonces, volviendo al tema de la clínica, y hemos visto acá, ¿no? Entonces recuerden, antecedente familiar, prurito nocturno, distribución topográfica, les he dicho en qué zonas, se puede ver el surcarino, PAP, la escoriación. Y en el diagnóstico clínico, ahí se buscan los huevos, pero se puede hacer también biopsia, que no lo hemos puesto, pero se puede hacer biopsia de piel. Generalmente no se hace esto. Incluso los dermatólogos rara vez piden, cuando tienen mucha duda, piden la escarificación de la piel para la búsqueda de ácaros, porque generalmente el diagnóstico es clínico. El dermatólogo ve las lesiones y dice, ya, esto es una escabiosis, y se le da. Pero cuando hay duda, entonces requiere el estudio histopatológico, que es muy bueno. Bien, ¿cómo hacemos el tratamiento? Se usa una loción de lindano o gamexano, se puede usar el crotonitón, benzoato de bencilo es el que más se usa. Ustedes pueden pedir en la farmacia loción de benzoato de bencilo o crema. Hay crema acaricida, también viene así con ese nombre. También puede usarse la pomada de tiabendazol. Últimamente la deltametrina, que es prácticamente un plaguicida, ¿no? Es un químico que funciona bien. Y finalmente, en los últimos años, ahora que ya se ha puesto de moda la ivermectina, 200 microgramos por kilogramo de peso, una dosis y se acabó el asunto. Esto es por vía oral, ¿no? Todos los demás son por vía tópica. ¿Y cómo se aplica estas lociones, estas cremas de acaricidas? La persona tiene que ser desnudada completamente, y la otra persona que va a aplicar tiene que ponerse un guante y con esta loción pasar por todo el cuerpo, frotar en todo el cuerpo. No debe bañarse antes de la aplicación de esto, porque puede ser que el baño dilate los vasos y pueden absorberse estas sustancias que pueden ser tóxicas. Entonces, antes del baño se aplica esto desde el cuello hasta los pies, ¿no?, prácticamente. Eso es la aplicación, se espera 1 hora, 2 horas, y después puede bañarse la persona y se cambia ropa. Eso es importante porque en la ropa pueden quedar ácaros.
Entonces, después de aplicar, se espera un poco que haga efecto y luego se aplica un baño para cambiarse de ropa, y esto se puede repetir durante 3 o 4 días seguidos. De esa manera eliminamos. Pero recuerden que el tratamiento tiene que ser muchas veces familiar, porque las otras personas se infectan también. Eso hay que considerarlo en el tratamiento. Bien. ¿Qué otra cosa? En el tratamiento, es por eso, si ya es resistente, entonces la ivermectina por vía oral funciona también muy bien para esta acarosis. En cuanto a la epidemiología, la prevalencia es relativamente alta. Podríamos estar hablando de un 5 a 10% de la población general. O sea, no es que sea una cosa rarísima. Se encuentra con mucha frecuencia la acarosis. Entonces, como les digo, generalmente traen al niño, pero hay que estudiar a toda la familia y resulta que la madre, el padre también están infectados. Ese dato es importantísimo de la transmisión en toda la familia. También transmisión sexual, muchas veces hay gente que tiene contacto sexual con personas extrañas, con vagamundos o estos trotamundos, mejor diremos, y son turistas que vienen ya infectados y contagian a las personas. El hacinamiento es un factor fundamental porque se transmite de persona a persona. Bien, entonces eso es la sarna humana. Acá está la ivermectina que viene para en gotitas y ya está. Sin embargo, hay otra enfermedad que se llama la sarna noruega. Quizás antes de explicar esto, les refiero un caso clínico de un paciente que es hospitalizado en el Seguro Social, ¿no? Y resulta que tenía lesiones costrosas, más bien, costrosas. La otra a veces hay costras pequeñas, pero no es costra como solemos ver, ¿no? Entonces, en esta enfermedad el paciente tenía muchas costras, mucho prurito, pero era un paciente con VIH. Y entonces, en un paciente inmunodeprimido, este Sarcoptes escabiei se hace muy agresivo. Y lo interesante de este caso es que le hicieron el diagnóstico, pero no estaba muy claro. El paciente estaba siendo tratado por el VIH y resulta que se infectaron residentes, enfermeras, técnicos, incluso la gente que hacía limpieza de esas zonas infectadas. ¿Por qué? Porque debajo de las costas hay miles de ácaros. En esta enfermedad, se llama así sarna noruega, es una forma agresiva de la sarna común. Y los ácaros están pues por millones y se van desprendiendo las costras de la piel y con ellas se desprenden también los ácaros, ¿no? Entonces todos los que estaban allí se infectaron. Eso hay que tener mucho cuidado con la sarna noruega. A ver, entonces la etiología es el Sarcoptes escabiei es el mismo. La clínica, el prurito es muy intenso, mucho más que en la sarna común. Aquí sí hay compromiso de cara, palmas y plantas, o sea, en una persona adulta, lo cual es rarísimo en la sarna normal. Las lesiones son costrosas, hiperkeratosis, ¿no? Hiperparasitismo, hay muchos parásitos y además se da generalmente en inmunodeprimidos, de cualquier tipo. Entonces ahí sí el Sarcoptes aprovecha y con toda base, digamos, prolifera excesivamente. El diagnóstico es clínico y la búsqueda de ácaro en las costras. Entonces, mucho cuidado con esta otra sarna, que es causada por el mismo ácaro, pero es mucho más intensa. Las manifestaciones, las lesiones. Recuerden que este ácaro solo es del hombre, no es de animales. No sé. Hay otros ácaros que afectan a los animales y que pueden afectar al hombre, lo vamos a ver luego, pero este ácaro solamente es
del hombre, el Sarcoptes escabiei. Bien, vamos a ver otro ácaro que es Demodex folliculorum. El Demodex folliculorum es otro ácaro, pero más bien tiene una forma más alargada, ¿no? Miren cómo es alargado. Esta es una larva hexápoda, miren, de 3 pares de patas. Este es un huevo, son los huevecillos alargados. Y este es una larva hexápoda con 3 pares de patas. Y este es un adulto con 4 pares de patas. El Demodex folliculorum mide igual que un Sarcoptes escabiei, alrededor de 300 micras más o menos. Porque hay otro ácaro que se llama Demodex brevis. Ese mide 100 micras, o sea, un tercio de lo que mide este. Este es Demodex folliculorum. ¿Y dónde vive este Demodex? En los folículos, de ahí viene su nombre, en los folículos pilosos de la piel, de la cara, pero principalmente en las pestañas. Entonces produce una inflamación del párpado, una blefaritis, que es muy incómoda, produce mucho prurito. Entonces este es el ácaro Demodex folliculorum. Y este es un ácaro que lo tomé en un trabajo que hicimos con alumnos también. Sacamos los ácaros de las pestañas de nuestros alumnos de medicina y tomamos este video. Miren cómo se mueve el ácaro. Y esto yo le llamo el beso del ácaro, porque acá hay otro ácaro. Miren, ya está, le da su besito y se despide. Este es el Demodex, ¿ven? Y acá está la pestaña. Entonces es un ácaro que, como ven, se mueve, causa pues mucho prurito. Y entonces acá podemos ver qué pasa en estas pestañas. Miren, hay una escamación, hay unas escamas aquí en esto, y esto es normal. Eso se llama la blefaritis, hay una inflamación del párpado, ¿no? Esto también le conocen como aradores popularmente, pero no es un nombre correcto. Y como ven, se caen las pestañas, hay mucho prurito, hay una inflamación del párpado, todo eso puede causar este ácaro. Sin embargo, creo que la idea es que el ácaro siempre se encuentra en un buen porcentaje de las personas y no tienen blefaritis. Entonces parece que la enfermedad se presenta cuando hay una asociación con bacterias o con virus. Entonces ahí sí la inflamación es mayor y se hace evidente todas las manifestaciones clínicas. Pero si el ácaro está solo y no hay problema, acá está, ¿no? No produce lesiones. Mira, acá también, el párpado está inflamado, hay pérdida de las pestañas. Bueno, entonces este es el ácaro que prolifera en esta zona. Vamos a ver. Este es Demodex brevis. Es un ácaro más pequeño, 100 micras, y que vive más bien en las glándulas sebáceas de la piel. No, el otro es en el folículo piloso, y este está relacionado más con el acné. Veamos cómo hacemos el diagnóstico. El diagnóstico se hace, en primer lugar, sacando algunas pestañas. Se saca generalmente 3 pestañas de cada párpado, inferior, superior, izquierdo, derecho. O sea, tendremos 12 pestañas para examinar. Colocamos en una lámina portaobjetos y una vez que está en la lámina se le puede agregar también una gotita de hidróxido de potasio, pero si se puede ver bien, sin esta sustancia no hay problema. Se observa y generalmente en la base del pelo, de la pestaña, es donde está el ácaro y se suele mover fácilmente, entonces uno lo ve al microscopio y se ve como lo que hemos estado viendo, que se desplaza y está saliendo de esa zona. Esta es la mejor manera de hacer el diagnóstico. Ahora, esta enfermedad está asociada al uso de algunas cremas cosméticos, corticoides. A veces la gente usa mucho corticoide en la piel y aparecen estas
la exacerbación de eso. Como les digo, suele estar como un comensal ahí el ácaro, pero cuando ya hay pues problemas del uso excesivo de corticoides o cosméticos irritantes, entonces en ese momento el ácaro se activa, se reproduce más fácilmente y produce lesiones. ¿Qué hacemos para el tratamiento? El tratamiento es con cremas a base de petrolatos. Se puede usar también algunas sustancias que puedan causar, evitando que puedan causar, que se llama irritación de los ojos, nunca de los ojos, ¿no? Entonces hay cremas acaricidas, cremas a base de petrolatos, y que con eso se soluciona muy bien el problema. Bien, en el caso de Demodex brevis, o también incluso el foliculoro, suele causar inflamación de las glándulas sebáceas y se obstruyen estas glándulas y constituye el acné, ¿no? Entonces se forman las lesiones ya típicas de un acné, y en ese caso hay que combatir primero la infección bacteriana y luego el ácaro. La infección bacteriana se usa, para la infección bacteriana se usa generalmente la tetraciclina, la oxitetraciclina, que lo hemos visto en malaria también, y estos funcionan muy bien para esto. Ustedes saben que se usa esta tetraciclina por un día, una tableta de 100 miligramos, la oxitetraciclina o la oxiciclina es la más utilizada de las tetraciclinas, a 100 miligramos por día, y eso funciona muy bien para el tratamiento de estos ácaros que están en la piel. Demodex brevis, como digo, está asociado más en el surco nasogeniano, es donde se encuentra este ácaro, y está más relacionado que Demodex folliculorum al acné. Existen otros ácaros que son productores de alergias respiratorias. Entonces, estos ácaros no son parásitos del hombre, generalmente son ácaros del ambiente. Suelen estar en las cortinas, en los pisos con alfombra, con tapizones. Allí suele encontrarse, o a veces también incluso en las frazadas, colchones que no se cambian mucho tiempo, y ahí pueden desarrollarse estos ácaros, porque estos ácaros se alimentan de pelos, se alimentan de células descamadas de la piel, etc. Entonces, no son directamente relacionados con el hombre. Sin embargo, sus secreciones, sus heces, suelen desencadenar alergias respiratorias. El asma, por ejemplo, es un problema serio en los pacientes cuando están expuestos a estos ácaros del ambiente. Por eso un paciente con asma no debe estar en un dormitorio con alfombras ni con cortinas, sino persianas, usar frazadas sintéticas y pisos de madera o de cerámica, y no usar que se llama estas alfombras, ¿no? Ni tapizones. ¿Por qué? Porque están en el ambiente, se reproducen en el ambiente, y al inhalar estos restos de estos ácaros o sus secreciones o sus heces, se produce el asma en estos pacientes. Este es un dermatofagoides, miren las patas muy largas, diferente al ácaro Sarcoptes. Es un grupo de los ácaros que pueden producir alergias respiratorias. Glicífagos domésticos, que puede estar en el azúcar también, puede producir también estas
estas lesiones, ¿no? Y acá el tirófagos, que suele estar en cereales, por ejemplo, también puede producir alergias respiratorias o también alergias térmicas, ¿no? Existen varias entidades conocidas en dermatología, como por ejemplo la alergia o la dermatitis del panadero por el uso de harinas, ¿no? Este tirófago se encuentra también en harinas, en la harina. Entonces los panaderos usan continuamente la harina y esos ácaros no entran en la piel, pero sí le producen molestias de alergia. Hay una dermatitis alérgica. O la alergia al bodeguero también es otra entidad conocida porque agarran cereales, ¿no? Lentejas, frijoles, el maíz o el trigo, cualquiera de estos cereales pueden contener estos ácaros y producir esta alergia. Hay ácaros, entonces estamos hablando de estos pacientes que tienen pacientes que sufren de alergias. Alergias pueden ser respiratorias, pueden ser dérmicas y en algunos casos puede haber alergias digestivas. Esto sucede, por ejemplo, cuando una persona ingiere queso que puede estar contaminado con ácaros. Entonces el ácaro ingresa al intestino, se pega en la mucosa intestinal, causa diarrea hasta que no va a poderse reproducir, pero con la diarrea comienza a eliminarse el ácaro, pero ya causó molestias. Entonces recuerden, estos ácaros del ambiente producen alergias respiratorias, dérmicas y digestivas. Pero hay otros ácaros, como estos, son ácaros de animales que pueden afectar al hombre. Sobre todo tenemos estos tres, los más importantes, ¿no? Estos ya no son rarísimos, no vale la pena, pero por ejemplo, el Aedes allodermanisus sanguíneo, que puede producir pues también alergias. Viene de algunos animales, pueden ser roedores o de otros animales. Dermanisus gallinae, este sí es de gallinas, ¿no? Esto es un ácaro de gallinas y cuando uno entra al gallinero pues agarra las gallinas y esto es los ácaros en las manos sobre todo, pero que le atacan y produce lesión, pero no se quedan allí, ¿no? No es como el Sarcoptes que hace túneles y se queda, pero puede ser agredido por estos quelíceros que tiene el ácaro. Y hay otro, el Lycophagus destructor, parecido al grupo de Lysipphagus. Probablemente también están así con muchas cerdas. Estos tres son importantes. Y acá tenemos el Sarcoptes también, ¿no? Porque es del hombre nada más. Este no es lo puse aquí para que sepan que esto es del hombre, no es de animales. Estos tres son en realidad los 6, pero principalmente estos tres tienen que ver con infección en el hombre, pero producto del contacto con animales. En este caso, el antecedente es estar en contacto con algunos alimentos de estos animales y el tratamiento consiste en una limpieza muy prolija, ¿no? Con agua, jabón, aplicar algún puede ser alcohol, limpiar bien, echarse alcohol a las manos y después, si es que persisten las lesiones, usar un antihistamínico para evitar ya la reacción alérgica. Y este es otro ácaro que suele afectar al hombre. Se llama trombícula. Y la que afecta al hombre es la larva Hexapod. Entonces, a ver, veamos. En el caso de trombícula, este es un ácaro que vive en las zonas de selva o ceja de selva. Allí va a producir, mejor dicho, hace su ciclo. El ciclo es el siguiente. La hembra coloca huevos, no es parásita, coloca huevos, generalmente en el suelo. De ahí estos huevos eclosionan y sale esta larva Hexapod.
esta larva hexápoda asciende por los tallos de estas plantas y se queda en la parte más nueva de la planta, la parte verde, y allí se queda. Entonces pasa un animal o pasa el hombre y roza esa rama, inmediatamente se prende este ácaro. Este ácaro tiene sus quelíceros, pero tiene una estructura que se llama el estilosoma. El estilosoma es una estructura como una aguja que le introduce en la piel. Entonces se queda prendida esta trombícula a la piel. Es una trombícula mide pues 300, 400 micras. Entonces se queda prendida en la piel y con el estilosoma. Causa un intenso prurito por la reacción alérgica a su saliva. En la selva le dicen bicho colorado porque tiene un aspecto rojizo. Entonces esta larva hexápoda succiona no sangre, no es hematófago, ninguno de los ácaros que hemos visto es hematófago, este tampoco. Esta trombícula lo que hace es succiona linfa y va a causar pues esta molestia, este prurito. Lo que se hace es hacerse una higiene permanente, o sea, rápida me refiero, de las zonas afectadas. Entonces un baño con agua tibia, un jabón o agua de inmersión hace que el ácaro se desprenda. Sin embargo, siempre queda el estilosoma metido en la piel. Y esto va a demorar, es como un cuerpo extraño que poco a poco la piel lo elimina, pero va a durar unos 4, 5, 6 días. Para ello es necesario, aparte del tratamiento, darles, que se llama antihistamínicos. Entonces lo que se hace, como digo, es un lavado, limpieza. Después de que pase un rato se puede aplicar alguna loción, una caricia, pero no es tan recomendable porque el ácaro sale con el baño. Entonces al limpiarse, bañarse, sale todo el ácaro, pero lo que se queda es el estilosoma. Y que para eso sí es obligatorio darle antihistamínico porque si no le va a causar mucho prurito. Entonces, ¿cuál es? Bueno, y esta larva hexápoda que se prende a los animales y se alimenta y después cae, se forma la ninfa, que tampoco es parásita, y después se forman los adultos. Entonces solamente la larva hexápoda es la parásita. Los otros tienen vida libre. Estas son las lesiones que puede producir trombícula. Miren, acá, lesiones papulares eritematosas. Y vamos a ver ahora otro grupo de la clase arácnida, son las garrapatas. Entonces hemos visto ácaros. Los ácaros son microscópicos, 300 micras, 100 micras, no pasan de ahí, pero las garrapatas ya son macroscópicas. Pueden medir medio centímetro, 1 centímetro, depende de la especie. Y tenemos dos especies que son importantes en la salud humana, la familia Ixodidae y la familia Argacidae. Estas Ixodidae son conocidas como garrapatas duras y Argacidae como garrapatas blandas. En ambos casos presentan este capítulo que le llamamos, ¿no? Esto se llama capítulo, o sea, esa falsa cabeza que hemos visto, porque también las garrapatas, al igual que los ácaros, son estructuras únicas, o sea, tiene un solo soma, no tiene divisiones de cabeza, tórax y abdomen. Y esto es lo que se llama la falsa cabeza, y está formada por los quelíceros, miren, esto es con lo que muerde, ¿no? Luego tenemos el hipostoma. El hipostoma es una estructura con espinas que sirve para fijarse al hospedero, y estos son los palpos, dos palpos, dos quelíceros que inocula saliva o puede succionar sangre, estos son hematófagas, ¿no? Entonces a través de este aparato bucal succionan sangre. Y
Este es el hipostoma, que es un órgano de anclaje. Estas son las garrapatas. Entonces, esto, como les digo, la falsa cabeza tiene 4 pares de patas, y esta es una hembra de Ixodidae. En primer lugar, ¿cómo sé que es Ixodidae? La familia Ixodidae tiene esta falsa cabeza o el capítulo visible de la parte dorsal. En el caso de las garrapatas blandas o Argacidae, esto se cierra acá y no se ve nada del aparato del capítulo. Es decir, el capítulo está en la parte ventral, por lo tanto no se ve de la parte dorsal. En este caso sí, pues son la familia Ixodidae. Y esta es una hembra. ¿Por qué? Porque estos tienen un escudo dorsal. Vean acá. Este escudo dorsal en la hembra es pequeño, no cubre todo el cuerpo. En el macho sí cubre todo el cuerpo de la garrapata. Y este sí es un machito, miren, tiene la boca o lo que digamos el capítulo, tiene sus 4 pares de patas, pero miren, el escudo cubre todo. Y entonces este es de la familia Ixodidae, pero es macho. Este es el aparato, el capítulo, miren, estos son los palpos, acá están los quelíceros, y el hipostoma es esta estructura central con estas espinas. 2 quelíceros o palpos y un hipostoma. Y acá para que compare una garrapata blanda de una garrapata dura. Este es un macho de Ixodidae, donde se ve la falsa cabeza. En este no se ve nada, ¿no? Y acá mejor. Entonces esta es una larva hexápoda, todavía no es el adulto, y este es de la familia Argacidae. Es decir, el capítulo está en la parte ventral, igual que esta, ¿no? Todo el capítulo está en la parte ventral y entonces no se ve de la parte dorsal. Este ya es un adulto. Y es un adulto que, como están viendo, no está alimentada. En el caso acá sí está bien alimentada, está llena, acá está seca. Estos tienen una capacidad de ayuno increíble, pueden estar meses o hasta un año o más sin alimentarse. Es común esto encontrarlas en lugares, por ejemplo, en las casas que tienen grietas o que son de piedra o de sillar superpuesto, ahí se esconden, y si no hay alimento pueden estar años, ¿sí? Tranquilos, y después aparece alimento y salen a atacar a sus hospederos, ¿no? Que son animales o el hombre. El ciclo de vida de Ixodidae o de Argacidae también es parecido, es que colocan huevos, estos huevos producen larvas, estas larvas, recuerden, se llaman larvas hexápodas, tienen 3 pares de patas, de ahí se forma la ninfa octópoda y finalmente los adultos. Esta es la hembra con el escudo dorsal pequeño y este es el macho con un escudo completo. Recuerden que todos estos estadios son hematófagos, a diferencia de los ácaros que se alimentan de la piel, de pelos, restos orgánicos, de alfombras, etc. Estos no, estos son hematófagos y se alimentan de sangre de animales, ¿no? O ocasionalmente del hombre. Entonces, tienen una metamorfosis incompleta, larva hexápoda, ninfa octópoda y adultos. Este es un adulto de Argacidae, vean, no se ve el capítulo. Bien, ¿qué garrapatas duras tenemos? Por ejemplo, Amblyomma. Amblyomma es un grupo de garrapatas duras del género de la familia Ixodidae que afecta al ganado y que produce enfermedades infecciosas como la tularemia, ¿no? Entonces la tularemia es una enfermedad transmitida por este tipo de garrapatas. Ripicephalus, este también está en el ganado. Ripicephalus también puede estar en perros, ¿no? Produce la babesiosis. Babesiosis es una parasitosis
causado por la Babesia sp, que se introduce a los glóbulos rojos. ¿Se acuerdan que yo les dije que en el caso de malaria, en Falciparum, se podía encontrar los trofozoitos marginales? Estos tienen esa apariencia, se ubican en la parte externa o en la parte periférica del hematíe y causan pues confusión en el diagnóstico. En todas estas la transmisión es por la picadura, la mordedura de estos, ¿no? Dermacéntor en animales domésticos también se puede encontrar, fiebre Q, la tularemia también, y la ixoides afecta al ganado y a humanos, ¿no? Produce parálisis, se llama parálisis de la garrapata. Una de las toxinas que tiene esta garrapata puede producir parálisis, y también babesiosis y anaplasmosis y fiebre Q. Y en todas las enfermedades que tiene, incluso puede producir enfermedades virales. Es común en Estados Unidos, por ejemplo, la enfermedad de Lyme. La enfermedad de Lyme, que se produce por en este caso es una riqueza la que produce esta enfermedad, ¿no? No es bacteria, sino es una riqueza. Y la enfermedad de Lyme puede producir trastornos neurológicos importantes, incluso convulsiones. Felizmente que todas estas enfermedades no las tenemos acá, pero ustedes tienen que saber que pueden ir a cualquier sitio y saber que una garrapata produce este tipo de lesiones, ¿sí? Todos son el mecanismo de transmisión es por la mordedura y la inoculación de estos agentes infecciosos que lo traen de animales hacia el hombre. Es común ver, por ejemplo, en México, en el sur de Estados Unidos, se suele observar estos problemas de enfermedades transmitidas por garrapatas. No solamente la parasitosis, sino estas otras enfermedades que causan pues problemas en el diagnóstico, sobre todo. Entonces, para hacer el diagnóstico hay que, en primer lugar, preguntar si es que han estado en un lugar donde hay garrapatas. Hay garrapatas de animales como de osos, de otro tipo de animales, castores incluso, pueden estar con estas garrapatas. En nuestro medio lo que vemos es ripicéfalos, por ejemplo, en el perro. Si ustedes miran a los perros abandonados, tienen ripicéfalos en el cuello o en el pescuezo. Ahí uno le limpia o le separa los pelos y rápidamente puede ver las garrapatas porque se ven en forma visible. Luego tenemos las garrapatas blandas, que pertenecen a la familia Argacidae. Acá tenemos argas, ornitodoros, otobios, ¿no? Argas en general están en varios animales, ornitodoros generalmente en aves. Se ha visto, por ejemplo, en las islas guaneras, que saben que ahí hay muchas aves guaneras, y que duermen ahí. Entonces, debajo del estiércol están escondidas estas garrapatas y salen en la noche a picarse, a sacar sangre de estas aves. Quienes sufren de esta enfermedad también, mejor dicho, esta parasitosis, son los trabajadores que van generalmente sin zapatos a sacar el guano de la isla. Entonces se les prenden las piernas estas garrapatas en busca de alimento. Y otobius es de ganado vacuno, por ejemplo, y viene de otos, de oído, que se mete en el conducto auditivo. En el hombre se puede ver esto. Se suele introducir la garrapata al conducto auditivo, incluso introducirse y prenderse del tímpano, porque ahí encuentran sangre. Esto es muy doloroso, hay que hacer el diagnóstico adecuadamente, se usa un otoscopio para ver la garrapata. Hay que tener mucho cuidado porque no vaya a ser que confundan con el tímpano que está inflamado, porque una otitis media
también da mucho dolor, mucha molestia, y uno ve con el otoscopio es una estructura abombada, rojiza. En este caso la garrapata está llena de sangre, también está así más o menos, pero se notan los pelos, las cerdas que tiene estos ácaros. Además se ve el movimiento. Entonces hay que tener cuidado para poder extraer. Se suele extraer con algún insecticida tópico, se puede poner, o de lo contrario una gotita de aceite hace que la garrapata no pueda respirar y trata de salir, entonces se le saca, porque es difícil de prenderla con una pinza y jalarla, puede ser que se desgarre el, el, el tímpano, porque como hemos visto tiene esa estructura que se llama el hipostoma, ¿no? Que recuerdan, o sea, esta parte, vamos a ver esto, el hipostoma es una estructura con espinas, entonces con esto está prendido del tímpano y puede causar pues lesiones severas si no se hace el cuidado adecuado. Bien. Entonces, esto es las garrapatas. ¿Cuál es la epidemiología de las garrapatas? Las garrapatas están en lugares donde hay alimento. ¿Dónde están? Los animales, ¿no? Donde hay animales de ganado, aves, allí están las garrapatas, tanto duras como estas. Y generalmente pueden ser perros callejeros, en mascotas que no tienen el cuidado adecuado. El nombre que generalmente son los pastores los que sufren esta enfermedad, o gente que tiene algo que ver con la ganadería. Nosotros tuvimos la oportunidad de, hace ya varios años, me llamó un colega, compañero de promoción que es oftalmólogo, y me dice, oye, creo que he encontrado un quiste hidatídico en la conjuntiva. ¿Cómo va a ser? Le digo, sí, ven, mira. Ahí que fui al hospital, estaba ahí, y se veía un quiste en la conjuntiva, digamos ya no en la conjuntiva, en la córnea misma. Y entonces estaba ahí, se veía una vesícula. Entonces, de repente esta persona estaba ahí en algún sitio donde le ha saltado un protoescolex, etc. No, le digo, a ver, preguntémosles dónde vive. ¿Dónde vive? Esta persona vivía en la zona de, ¿cómo se llama esto? Queda por, ustedes conocen los baños de Jesús más arriba, creo que se llama La Esperanza, creo que se llama una urbanización por ahí. Y le pregunté si conocían las garrapatas. No, perdón, no nos orientó mucho, pero no se sabía exactamente de este problema. El tema es que me dijo, yo soy cirujano y voy a sacarlo. Así que fuimos a su consultorio, lo sacó con cirugía, microcirugía, y agarró la vesiculita, me la dio, ya, tómatela, tú ve qué es. Así que la llevé al laboratorio y comencé a observarla. Era una vesícula, pero que tenía algo dentro. Y observa por muchos minutos, casi 2 horas estaba ahí observando, cuando empieza a moverse y estira las patas. Era una larva hexápoda de garrapata. Entonces ya rompí la vesícula y dentro estaba pues la garrapata. Ya se le puede observar adecuadamente. Entonces se hizo el diagnóstico de esta garrapata. ¿Qué es lo que sucedió? Luego la doctora Nancy, que es muy digamos, proactiva, y fue y la buscó a la paciente, fue a su casa y vivía pues ahí, Nueva Esperanza se llama, creo. No, Nueva Esperanza, Nueva Esmeralda, algo así. Y en esa zona ella vivía en una casa que tenía solamente sillares superpuestos y había ganado alrededor. Entonces buscaron y encontraron garrapatas en toda la vivienda. Lo más probable es que esta garrapata, que era una larva hexápoda, muy pequeñita, estuvo seguramente en las frazadas, o la niña al cubrirse con las frazadas hizo saltar la garrapata y que le cayó justamente en el ojo.
una casualidad, ¿no? Pero, y se quedó prendida ahí la garrapata. Entonces, tenga mucho cuidado con este tipo de garrapatas que a veces da cuadros rarísimos. Bien. A ver, vamos a ver qué más tenemos. El, el control de estas garrapatas es fundamentalmente a base de insecticidas, ¿no? Estos se llaman acaricidas, ¿no? O el cuidado de el uso de, se le llama en general plaguicidas, porque el insecticida puede actuar sobre la garrapata, pero no es tan efectivo. No hay unos plaguicidas que agarran, que tienen para ácaros también y garrapatas. Y eso antes que me olvide, hay unas vienen spray acaricidas para echar a los muebles, por ejemplo, en el caso alfombras, muebles, funciona muy bien. Se aplica esto y puede matar pues a estos ácaros y garrapatas también. Las garrapatas, entonces, la aplicación de plaguicidas es buena, pero también es interesante la higiene de la vivienda, es decir, que la vivienda debe ser muy bien cuidada, no debe tener grietas en las paredes, es donde se esconden estas garrapatas. Y en los animales, en los gallineros, por ejemplo, es bueno también hacer una limpieza, aplicar estos plaguicidas, porque estas se consumen la sangre de las gallinas y las hacen anémicas y no las dejan desarrollar para producir huevos, etc. En los animales domésticos hay también estos plaguicidas, se les puede aplicar, pero lo mejor es la higiene permanente, el baño, para matar estas garrapatas en estos animales. Felizmente no es tan común en animales domésticos de mascotas, sino en perros callejeros o animales domésticos que no están permanentemente con el hombre, gatos, por ejemplo. Entonces, en la limpieza de la vivienda, en la higiene del de las zonas donde uno está permanentemente, sobre todo la cama, pues hay que tener mucho cuidado, porque las garrapatas se esconden y en la noche pueden atacarlos. Bien, entonces con esto terminamos lo que es ácaros y garrapatas. Vamos a dejar para la próxima clase en la parte de arañas, que es un tema bastante grande y muy importante para ustedes. Entonces con esto terminaremos en el caso de garrapatas. Preguntas.